Para finalizar con este capítulo tenemos la sección 19.7, energía libre y la constante del equilibrio. Lo que trata de hacer esta sección por acá es presentarnos un par más de usos que le podemos dar al concepto de energía libre en relación con eh, calcular eh, el valor de delta G cuando no estamos en condiciones estándar y también ver cuál sería el valor de delta G o cuál es la relación de delta G con la constante del equilibrio para reacciones reversibles. Entonces, hablando de la primera relación adicional, la energía libre en condiciones no estándar, ya sabemos que el delta G estándar sería a 298 grados Kelvin y sería calculado a partir de los datos del apéndice C. Pero podría ser que nosotros andemos buscando un valor de delta G, no para esas condiciones de 298 Kelvin, y además de eso, que no tengamos las condiciones de equilibrio. Ujú. Entonces, em, por acá tenemos un ejemplo resuelto 19.10 y nos dicen escribe la ecuación química que define el punto de ebullición normal del tetracloruro de carbono líquido. Eso sería pues poner el tetracloruro de carbono líquido en equilibrio con el tetracloruro de carbono gaseoso. Ujú. Esa sería la ecuación química. Después nos dicen cuál es el valor del delta G estándar para el equilibrio del inciso A. Entonces, en el equilibrio, el delta G estándar es 0. Es una definición que tenemos. Ujú. Y finalmente nos dicen que utilicemos los datos del apéndice C y la ecuación 1912 para estimar el punto de ebullición normal. Entonces, la ecuación 1912 es esta ecuación que ya hemos tenido antes en el libro y acá lo que estaríamos diciendo es que como esto es un proceso que está en equilibrio, el delta G tiene un valor de 0. Y la temperatura a la cual está ocurriendo este proceso es la temperatura de ebullición. Y es ella la que nos están pidiendo calcular. Entonces, si despejamos de aquí, ya sabemos que el delta G es 0. Si despejamos, tendríamos que la temperatura de ebullición sería igual al delta H entre el delta S. Entonces, si nos vamos para el apéndice C y vemos que aquí el producto es el gaseoso y el reactivo es el líquido, entonces aquí buscaríamos el calor de formación del gas y le restamos el calor de formación del líquido, nos daría un cambio de entalpía positivo. Claro, si estamos vaporizando un líquido necesitamos darle energía. Y por otro lado, en el delta S también lo mismo, tomamos la entropía del gas y le restamos la entropía del líquido, nos da positivo. Claro, la entropía aumenta porque estamos pasando un líquido a un gas, estamos aumentando el desorden, estamos aumentando la entropía del sistema.
Entonces procedemos a hacer un cociente de estas dos cantidades, eso sí, teniendo cuidado de que la entalpía está en kilojoules y la entropía en joules. Entonces por eso pusieron este factor de conversión por acá. Y ese cociente, tomando en cuenta el factor de conversión, nos da un valor de 343 Kelvin, el cual corresponde a 70 grados Celsius. Lo que pasa es que no siempre vamos a estar en condiciones de equilibrio. Este ejemplo anterior era en condiciones de equilibrio. En este ejemplo 1911 estamos en condiciones no estándar, estamos en condiciones que no estamos en equilibrio. Entonces, acá nos dicen, calculemos el delta G a 298 Kelvin para una mezcla de una atmósfera de nitrógeno, 3 atmósferas de hidrógeno y 0,5 atmósferas de amoníaco. Muy bien, entonces, lo que nos decía la ecuación que teníamos por acá arriba, la ecuación 19, es que cuando nos pidan el delta G en una condición en la que no está en equilibrio, yo tomo el delta G estándar y le voy a sumar la constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura a la que se está llevando a cabo el nuevo proceso, y eso multiplicado por el logaritmo natural del cociente Q. Y si recordamos, el cociente Q era concentraciones o presiones de los productos arriba entre las concentraciones o presiones de los reactivos abajo, cada uno elevado a su coeficiente que equilibra la reacción química, ¿sí? Entonces, Q es análogo a la constante del equilibrio K, en la forma en que se calculan, nada más que Q es en cualquier otra condición no estándar. Entonces, regresando por acá al ejemplo 1911, perdón, Q sería lo primero que tenemos que calcular, y como aquí nos dieron presiones, pues vemos que sería la presión del amoníaco elevado al cuadrado, eso es lo que ponemos por acá, mientras que la presión del nitrógeno iría abajo y la presión del hidrógeno iría abajo también, pero elevado a la 3. Entonces eso es lo que se coloca por acá. Se colocan los valores y nos da un valor de 9.3 por 10 a la menos 3. Ya teníamos de un ejemplo anterior que el delta G estándar era menos 33.3 para esa misma reacción. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. El delta G estándar menos 33.3, ya lo teníamos. R es la constante de los gases ideales, 8.314. Luego eso multiplicado por la temperatura a la que nos están hablando acá. Aquí nos dijeron que era a 298. Nos hubieran dicho perfectamente que fuese a alguna otra, pero nos dijeron que es 298. Y eso va por el logaritmo natural de Q, que ya lo teníamos por acá calculado previamente. ¿Sí? Había sido 9.3, entonces ese 9.3 lo ponemos por acá. Computamos esto y nos da menos 44.9. Entonces podemos ver que el delta G estándar fue menos 33, pero en esta condición no estándar nos está dando prácticamente menos 45. Entonces, vemos que sí hay una afectación en el valor de delta G si yo estoy a temperatura o a unas condiciones que no son las del equilibrio.
o las condiciones estándar. Bien, y pues para finalizar esta sección nos presentan la segunda relación especial que tenemos con delta G, y en ese caso sería la relación entre delta G y la constante del equilibrio, ¿sí? ¿Qué relación existe entre estos dos valores? Entonces, recién acabamos de ver de que tenemos esta relación, pero cuando estamos en el equilibrio, el delta G es igual a 0 y Q es igual a K. Entonces, acá lo que se está haciendo es que en lugar de delta G se está poniendo 0 y en lugar de Q se está poniendo K. Ujú. Si despejamos de aquí, obtenemos esta eh, em, relación adicional llamada 1920, en la que el delta G estándar de la reacción debería ser igual a menos RT logaritmo natural de la constante del equilibrio. Entonces también rearreglando esta ecuación 1920 podemos obtener la ecuación 1921, en la cual la constante del equilibrio se podría calcular entonces de esta manera, ¿sí? En la tabla 19.4 lo que hacen ellos es darnos una relación numérica entre los valores de delta G y K, ¿m? Basados en la ecuación 1921. Lo que podemos ver aquí es que cuando delta G es bastante grande y positiva, la constante del equilibrio es muy pequeña, ¿verdad? En este caso, en este primer valor, para un cambio de energía estándar libre de más 200, recordemos que si el delta G es positivo, no es espontánea en el sentido directo. Ujú, ¿sí? Si no es espontánea en el sentido directo, diríamos que es espontánea en el sentido contrario, o sea, favoreciendo a los reactivos. Cuando vimos con constante del equilibrio o equilibrio químico, vimos que valores pequeños de K significa que el equilibrio está favoreciendo a los reactivos. Entonces, aquí es donde vemos la correspondencia. Un delta G alto y positivo significa que es espontánea en el sentido contrario, lo cual coincide con que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. Y por otro lado, un delta G estándar negativo y grande significaría que la reacción está desplazada hacia la derecha o que es espontánea en el sentido directo, lo cual coincide con un valor de constante del equilibrio muy alto. Ujú. Una constante del equilibrio mm, grande o alto significa que la reacción está desplazada hacia la dirección de los productos. Entonces, ahí es donde vemos que hay correspondencia entre ambos conceptos de espontaneidad y de desplazamiento del equilibrio. Entonces tenemos este ejercicio 1912, donde nos van a presentar este cálculo que eh, nos piden que calculemos la constante del equilibrio, ujú, a 25 grados Celsius. Si sabemos que el delta G es menos 33.3 y esto era a 25 grados Celsius. Ujú. Entonces simplemente lo que vamos a utilizar es la ecuación que acabamos de eh, presentar anteriormente, que era la ecuación 1921.
El delta G está en kilojoules, entonces necesitamos pasarlo a joules, eso se hace multiplicando por 1000, entonces 33.3 serían 33.300 joules. Eh, la ecuación ya trae un menos, ¿sí? La ecuación ya trae un menos, entonces ese menos hay que colocarlo por acá. Menos 33.300 es el delta G, dividido entre 8.3114, y eso también, este 298 va dividido también. Acá tal vez por claridad hagámoslo en la calculadora. La función e la sacamos con shift y logaritmo natural. Aquí pondríamos una fracción, pondríamos el menos y luego menos 33.000, y abajo sería 8.314, y este 8.314 multiplicado por la temperatura, que es 298. Si le damos enter por acá, perdón, aquí nos hizo falta, que era 33.300. Lo ponemos así y entonces nos está dando pues 687.000, que prácticamente sería redondeado, pues un valor de 7 por 10 a la 5, ¿sí? 7 por 10 a la 5, de manera redondeada. Entonces, eh, sí, un valor grande de constante del equilibrio significa que la reacción está desplazada hacia la derecha, y un valor negativo de la energía libre nos indica que la reacción es espontánea en el sentido directo. Así que pues ambos criterios eh, se acompañan en esta ocasión, y de esta manera entonces es como también podemos utilizar la energía libre para calcular el valor de la constante del equilibrio en una reacción gaseosa. Y con eso estaríamos terminando el capítulo 19.